Durante años, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko han tratado de convertir la frontera polaca en un auténtico laboratorio del caos. Con cada intento buscaron un nuevo método. Oleadas de refugiados empujados hacia el oeste, operaciones de contrabando sin freno, enjambres de drones hostigando el cielo fronterizo. Fue una escalada deliberada, una guerra silenciosa hecha de personas, cables y sombras. Una guerra que comenzó murmurando en los bosques de Bielorrusia y terminó rugiendo en los despachos de Bruselas. Desde Varsovia hasta Berlín, el eco de ese caos híbrido se propagó como una hemorragia política. Pero todo ese plan, tejido durante años por Moscú y Minsk, se desplomó súbitamente en un túnel oscuro bajo la tierra. Al amanecer del 11 de diciembre, la Guardia Fronteriza de Polonia descubrió lo que parecía un simple incidente migratorio y resultó ser un golpe monumental contra la maniobra secreta del Kremlin. Más de 180 personas habían cruzado ilegalmente la frontera entre Polonia y Bielorrusia a través de un túnel clandestino excavado bajo una presa, cerca del pequeño poblado de Narevka. La acción parecía ingeniosa, incluso audaz, un túnel estrecho, compacto, oculto bajo el barro y las raíces. Sin embargo, al analizar a fondo la operación quedó al descubierto su naturaleza real. No era un acto de inteligencia militar, sino un grito desesperado. El túnel, apenas de 1,5 metros de altura, era el último intento de dos regímenes sin salida de burlarse del muro electrónico que Polonia había levantado a lo largo de su borde oriental. Dentro de aquel angosto corredor, más de 180 personas, en su mayoría afganas y pakistaníes, fueron empujadas hacia territorio polaco en una muestra cruda del cinismo con el que Moscú y Minsk tratan la miseria humana como herramienta de guerra. Esa región, el voivodato de Podlaski, está formada por densos bosques, ríos lentos y un terreno pantanoso que durante siglos ha servido de escondite a contrabandistas y exiliados. Pero en el año 2025, lo que antes era una ventaja natural se convirtió en una trampa mortal. Polonia ya no vigilaba su frontera como un país del siglo pasado. Su muro no estaba solo hecho de acero y concreto, sino de cables, sensores y algoritmos. Los planificadores rusos y bielorrusos, conscientes de que la barrera física sobre la superficie era infranqueable, decidieron probar suerte bajo tierra. Ignoraban que el blindaje polaco no se limitaba a cámaras visibles. Cada metro de esa franja fronteriza estaba cubierto por sensores sísmicos, radares de movimiento y una malla electrónica que detectaba hasta el más leve temblor bajo el suelo. El sistema integrado registró la vibración del túnel en el mismo instante en que los primeros golpes de pala tocaron la humedad del subsuelo. Cuando los infiltrados emergieron al otro lado, lo hicieron directamente en un perímetro ya rodeado por patrullas, vehículos tácticos y perros rastreadores. En cuestión de minutos, más de 130 personas fueron detenidas mientras intentaban salir del túnel. El pánico fue inmediato. Nadie opuso resistencia. La desesperación era visible en los rostros. El intento de infiltración había sido abortado incluso antes de que la primera persona pisara el terreno polaco. Y con ese fracaso, no solo se desmoronaba un túnel, se venía abajo todo el andamiaje de guerra híbrida de Moscú y Minsk. No era la primera vez que ocurría algo así. Apenas unos meses antes, en enero del mismo año, las autoridades de Lituania habían descubierto un túnel de 25 metros de largo cerca de la aldea de Pasalsis, excavado con el mismo propósito: colar migrantes para saturar la capacidad de vigilancia europea. El patrón se repetía. Las tácticas de infiltración subterránea eran parte de un diseño mayor, un esfuerzo desesperado por desestabilizar el flanco oriental de la OTAN. Sin embargo, la tecnología volvió a imponerse sobre la astucia primitiva. El túnel de Narevka, de 100 metros de longitud, no fue solo una obra inconclusa de ingeniería clandestina. Fue el símbolo físico de un proyecto geopolítico que se derrumba. Bajo esa franja de tierra húmeda, entre raíces y escombros, yacía la metáfora perfecta de la estrategia rusa: profunda, sucia y atrapada en su propia oscuridad. El colapso de esta operación provocó un efecto dominó que superó con creces los límites del incidente fronterizo. Varsovia comprendió al instante la magnitud del ataque. No se trataba de un grupo de migrantes en busca de refugio, sino de una ofensiva planificada para desgastar los cimientos políticos y logísticos de la Unión Europea. Desde la semana siguiente, el eco político del túnel se propagó desde Polonia hasta Berlín y de allí a Bruselas. Las cifras por sí solas revelan la dimensión del desafío. Según los informes del Instituto Lansing y la agencia independiente Charter 97,
En los últimos 4 años, los intentos de cruces ilegales frustrados en las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia suman 200.000 personas. De esa cifra, 150.000 corresponden exclusivamente a la frontera polaca. En términos poblacionales, hablamos de la cantidad equivalente a toda una ciudad europea de tamaño medio intentando colarse a punta de túneles, caminatas nocturnas y operaciones encubiertas. Si quieres seguir entendiendo lo que hay detrás de estos movimientos de guerra híbrida, fronteras y amenazas militares en Europa, suscríbete ahora al canal y activa la campana. Aquí vas a encontrar análisis sin filtros, contexto que no verás en los titulares y seguimiento constante a cada giro de esta crisis. Cada cuerpo era un mensaje, cada grupo de migrantes, un proyectil humano lanzado por Moscú y Minsk contra el orden europeo. No se trataba de refugiar desesperados, sino de utilizarlos como un arma política, una bala de carne disparada contra las instituciones y los límites de solidaridad de Occidente. Putin y Lukashenko creyeron que este flujo de personas desestabilizaría a la OTAN, dividiría a las sociedades del continente y generaría caos legal y moral en la Unión Europea. Sin embargo, el cálculo les estalló en las manos. La respuesta polaca transformó esa ofensiva en una trampa jurídica de proporciones históricas. Varsovia comprendió que la frontera no se defendía solo con soldados, sino con leyes, decretos y alianzas. Bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional, activó las disposiciones especiales del Código de Fronteras Schengen y llevó ante Bruselas las pruebas del túnel, los registros de los sensores y los informes de infiltraciones. A partir de ese momento, la frontera oriental dejó de ser simplemente una línea divisoria. Se convirtió en un muro legal continental. La decisión polaca fue firme: prolongar los controles fronterizos y los regímenes de inspección con Alemania y Lituania hasta abril del año 2026. Aunque la medida fue presentada como temporal, todo el mundo entendió su verdadero significado. No se trataba de volver a revisar pasaportes, sino de estrangular comercialmente a Rusia y Bielorrusia, cortar los flujos terrestres y logísticos, cerrar literalmente el paso de sus productos y mercancías hacia Europa. El impacto fue inmediato. En cuestión de días aparecieron largas filas de camiones, cadenas logísticas paralizadas y rutas de importación encubierta completamente bloqueadas. Rusia, que durante meses había dependido de esos canales terrestres para esquivar sanciones y mover tecnología sensible, vio cerrarse su última válvula de oxígeno económico. Lo que empezó como el intento de infiltrar a un centenar de personas terminó costándole miles de millones de dólares en tráfico comercial. El error es monumental. La perfecta definición de ceguera estratégica. Mientras intentaban socavar a Polonia con migrantes y túneles, Putin y Lukashenko provocaron que Varsovia obtuviera la justificación perfecta para sellar las fronteras europeas y endurecer la cooperación con Alemania y los estados bálticos. En vez de fragmentar la Unión Europea, lograron unirla bajo un mismo frente de acero y ley. De hecho, el Instituto Lansing lo describe como una respuesta estatal sin precedentes frente a una agresión híbrida, ejecutada con la misma precisión con la que Polonia vigila su frontera. La reacción fue inmediata. Alemania, Polonia y Lituania sincronizaron sus sistemas de control, compartieron inteligencia y reforzaron la arquitectura de seguridad del bloque. Putin había intentado sembrar discordia y en cambio cosechó la más sólida alianza que Europa haya mostrado en décadas. El cierre de la frontera atrapó no solo a los migrantes, sino también el futuro logístico de Rusia. Lo que Moscú había concebido como una herramienta de presión se convirtió en su propio cepo. Y dentro de Polonia, el resultado fue el opuesto al esperado. La sociedad, lejos de dividirse por el debate humanitario que Putin soñaba detonar, se unió bajo un mismo sentimiento de defensa nacional. Cuando las imágenes del túnel se transmitieron por televisión, la indignación fue absoluta. Nadie preguntó por qué se cerraban las fronteras, sino por qué no se cerraban con más fuerza. El ataque psicológico diseñado por el Kremlin se convirtió en el catalizador de una ola de cohesión interna. Las calles se llenaron de un nuevo orgullo. No seremos el chivo expiatorio de Moscú. Ese sentimiento popular le dio al gobierno polaco carta blanca para adoptar políticas de defensa cada vez más duras. En un golpe de ironía monumental, el túnel excavado para poner a prueba la voluntad polaca terminó transformándose en la tumba simbólica de la influencia rusa en Europa del Este. El episodio marcó también el comienzo de una actualización tecnológica compartida. Sistemas de detección sísmica, sensores térmicos y vallas inteligentes comenzaron a instalarse a lo largo de todo el flanco oriental de la OTAN, desde Finlandia hasta Rumania. Las antiguas paredes de hormigón
fueron reemplazadas por muros digitales capaces de detectar hasta un movimiento de topo. Europa aprendió la lección. La defensa moderna no se basa solo en la altura del muro, sino en la inteligencia que hay detrás de él. Y, con cada sensor encendido, con cada radar calibrado, el espacio de maniobra de Moscú se hace más pequeño. Así, lo que empezó como un túnel de 100 metros en un remoto rincón boscoso se convirtió en una sacudida continental, una advertencia de que las guerras del futuro no solo se libran con fusiles, sino con tecnología, diplomacia y voluntad política. Mientras Polonia sellaba el frente invisible de los papeles, algo igual de profundo cambiaba en el plano militar y estratégico. El túnel descubierto en Narevka no solo reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar el eje Moscú-Minsk, también dio a Varsovia la excusa perfecta para redefinir, de arriba abajo, su doctrina de defensa. El mensaje que salía de la capital polaca ya no era de mera resistencia defensiva, era de advertencia y de capacidad ofensiva real. En cuestión de semanas, el lenguaje en los cuarteles cambió. La idea de aguantar ante la presión rusa empezó a quedarse corta. Polonia dejó de concebirse como simple muro de contención en el flanco oriental de la OTAN, para verse a sí misma como el ariete adelantado de Europa. En los despachos militares se repetía un concepto que hasta hacía poco era tabú: el derecho a golpear primero si la amenaza rusa cruzaba un cierto umbral. El túnel en la frontera, esa cicatriz en la tierra, se convirtió en el símbolo de ese umbral. Fue en ese clima que una declaración estremecedora recorrió los titulares. Un 11 de diciembre, el general Jarosław Gromadzinski, antiguo comandante de un cuerpo europeo histórico, dejó a un lado las fórmulas cuidadosas de la diplomacia y habló el idioma crudo que Moscú entiende demasiado bien. Señalando directamente el enclave ruso de Kaliningrado, esa base militar convertida en fortaleza sobre el Báltico, lanzó una frase que resonó como un trueno estratégico. Anunció que Polonia está dispuesta a arrasar todo lo que se encuentre a 300 kilómetros y a prender fuego a cuanto quede dentro de un radio de 900 kilómetros. No era una hipérbole improvisada ni un exabrupto de micrófono. Era una línea roja trazada con coordenadas. Kaliningrado, durante décadas, fue el portaaviones insumergible de Rusia en el mar Báltico, una daga clavada en medio del mapa europeo. Desde allí, Moscú proyectaba misiles, aviones y amenazas hacia el corazón de la Unión Europea. De pronto, gracias al rearme polaco, esa daga dejó de parecer un arma para empezar a parecer un rehén. La diferencia la marcan las capacidades nuevas. Polonia no es ya un país con un ejército de segunda línea. Ha adquirido sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance, baterías de misiles modernos y medios de precisión capaces de alcanzar objetivos profundos. Cuando el general dijo «lo quemaremos», no estaba hablando en metáfora. Estaba verbalizando que en caso de una agresión rusa abierta, Varsovia se reserva el derecho de golpear primero ese enclave, neutralizarlo y eliminarlo como plataforma de amenaza. Ese giro doctrinal rompe con décadas de mentalidad defensiva en el seno de la OTAN. Durante años, la alianza se definió por una postura reactiva: aguantar el primer golpe, organizar la respuesta, mantener la escalada bajo control. Polonia está diciendo otra cosa. Si Rusia cruza ciertas líneas, la respuesta no será solo contener, sino atacar la fuente del peligro. La amenaza sobre Kaliningrado es, en realidad, una advertencia sobre todo el sistema militar ruso en el Báltico. A partir de ahí, la presión sobre Moscú creció por dos vías simultáneas. Por un lado, la vía invisible del cierre, del papeleo, del endurecimiento fronterizo que empezó a ahogar el tránsito terrestre. Por otro, la vía militar, tangible y muy visible. Ejercicios conjuntos, maniobras, simulaciones de ataques de larga distancia, mapas de fuego que por primera vez incluían objetivos concretos al otro lado de la frontera. El Kremlin, que estaba acostumbrado a ver a Europa como un bloque titubeante, empezó a enfrentarse a una Polonia que hablaba el lenguaje de la fuerza con una claridad que no admitía malentendidos. Pero quizás el movimiento más inesperado en este tablero reformulado no vino de Varsovia, sino de Berlín. Alemania, ese gigante económico que durante décadas dudó cada vez que se mencionaba la palabra militarización, comenzó una transformación silenciosa que tomó forma justo después del escándalo del túnel. El nuevo canciller, Friedrich Merz, dejó claro que la época de delegar en Estados Unidos toda la responsabilidad de la seguridad europea había terminado. La frase que encarnaba su visión era contundente: la larga era de paz garantizada por Washington toca a su fin. Ahora Europa debe aprender a defender sus propios intereses. Fue entonces cuando Berlín dio un paso que habría sido inimaginable una generación atrás. Anunció que tropas alemanas se desplegarían en la frontera polaca,
no para ocupar ni supervisar, sino para trabajar codo con las fuerzas de Varsovia en la construcción y refuerzo del llamado Escudo Oriental. Soldados alemanes y polacos excavando trincheras juntos, tendiendo kilómetros de alambre de espino, colocando barreras antitanque y diseñando posiciones defensivas integradas. Imágenes que habrían sido impensables tras la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en una realidad cotidiana. Para Putin, esa postal era una pesadilla hecha carne, una Alemania armada, sin complejos, apoyando de forma directa y activa a un vecino que le planta cara. Lo que el Kremlin había intentado evitar a toda costa, una Europa militarmente despierta, unida, consciente de la amenaza rusa, empezaba a tomar forma justo como consecuencia de su propia guerra híbrida. El intento de desbordar a Polonia a través de túneles inmigrantes terminó despertando al gigante que Moscú prefería ver dormido. Ese nuevo entramado defensivo en el este de Europa ya no es solo un mapa de alianzas sobre el papel. Se traduce en zanjas reales, en obstáculos físicos, en posiciones de fuego previamente calculadas. Frente a los túneles cavados a escondidas bajo la frontera, la respuesta es un sistema de trincheras profundas y líneas defensivas en capas. Frente a las infiltraciones híbridas, la instalación de obstáculos antiblindados preparados para detener no ya a grupos dispersos, sino a columnas mecanizadas completas. El mensaje es claro. Lo que antes era una frontera casi simbólica, ahora se ha convertido en una muralla de acero y cemento. Ese túnel en la frontera no fue solo un agujero en la tierra, fue una señal de hasta dónde están dispuestos a llegar los actores en este conflicto. Ahora que Europa levanta muros inteligentes y habla de Kaliningrado como un posible rehén estratégico, la pregunta es inevitable. ¿Estamos al borde de algo mucho más grande? Déjalo en los comentarios. Comparte este video para que más gente entienda lo que está en juego. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Nos vemos en el próximo análisis.